Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar en este momento de lo que podría hacer la Corte Penal Internacional por nosotros los venezolanos si realmente quisieran ayudarnos. Cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó acerca del inicio de unas investigaciones preliminares relacionadas con Venezuela en febrero del año 2018, comenzó un debate en torno a cómo ese anuncio podía impulsar o retrasar la compleja transición en Venezuela. El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que salió a la luz pública este 15 de septiembre de 2020, ha reavivado este debate. No hay en realidad una respuesta única para este debate, o más bien si hay una respuesta única común a muchas de las interrogantes de la compleja transición venezolana, depende. Las actuaciones de la Corte Penal Internacional pueden contribuir o no a la transición dependiendo de sus condiciones cambiantes y contradictorias. Para encauzar el debate a los problemas que resultan esenciales, descartando aquellos que solo aportan ruido y confusión, hay que comenzar aclarando que no es previsible contar con una decisión de la Corte Penal Internacional en el corto plazo, si la expectativa es que la transición en Venezuela se va a dar por la detención de Maduro y sus aliados con base a una orden emitida de la Corte, entonces habrá que decir que esa expectativa no es razonable. Como salió publicado en un artículo en el New York Times de febrero de 2018, la experiencia de la Corte con procesos penales en contra de gobernantes no es realmente alentadora. Omar Hassan Ahmad al-Bashir se mantuvo al frente de Sudán luego de que en el 2009 la Corte ordenara su detención. En el 2019, sin embargo, al-Bashir renunció o se vio forzado a renunciar y su posible entrega a la Corte todavía se discute en la actualidad, dejando a un lado que no es posible establecer una relación de causalidad entre un auto de detención y la salida de al-Bashir. Habría que señalar que esa salida se dio 10 años después de haberse dictado el auto de detención. De acuerdo con Robert Dahl, la democratización de regímenes autoritarios, como el caso del venezolano, está asociada al incremento de los costos de represión del gobierno y a la reducción de los costos de tolerancia. A lo anterior se le agrega el ritmo de procedimientos ante la Corte. Luego del anuncio de febrero del 2018, Venezuela sigue todavía en etapa de investigaciones preliminares. En septiembre de 2018, impulsados por la Organización de Estados Americanos, un grupo de países refirió el caso de Venezuela a la Corte. En todo caso, en diciembre del 2019, la Fiscalía anunció que Venezuela se encontraba en la fase 2 de las investigaciones preliminares. Son 3 fases en total. Las estimaciones eran que el caso de Venezuela finalizaría la fase 2 a finales del 2020, lo que todavía no ha sucedido, aun cuando en febrero el régimen de Maduro, que es reconocido como gobierno por la Corte, refirió el caso de Venezuela en relación a las supuestas violaciones causadas por las sanciones internacionales, con lo cual técnicamente hay dos asuntos abiertos en relación con Venezuela ante la Corte. No es fácil predecir cuánto tiempo puede durar esta investigación preliminar. Por ejemplo, la investigación preliminar en Colombia inició en el 2004 y todavía no ha culminado, mientras que la investigación relacionada con la situación de Bangladesh, Myanmar, pudo culminarse en solo 2 años, según el reporte de diciembre de 2019. Pero en todo caso, la próxima gran decisión sería el inicio de una investigación formal realizada con los hechos de Venezuela, cuyo desarrollo puede igualmente prolongarse durante mucho tiempo. En pocas palabras, no es razonable esperar una decisión en contra de Maduro
y demás sujetos señalados en corto plazo. Creo que es un error además mirar el caso de la Corte Penal Internacional solo desde la perspectiva procesal legal, ya que en realidad la Corte no actúa como un simple tribunal penal, pues lo cierto es que el primer objetivo del Estatuto de Roma fue desincentivar graves violaciones a derechos humanos, con lo cual la Corte cumple más bien un rol complementario, el artículo 1 del Estatuto de Roma. Esto lo que significa es que el propósito de prevenir graves violaciones a derechos humanos no requiere necesariamente el inicio de procesos penales, ni mucho menos dictar autos de detención. Así, el solo anuncio de investigaciones preliminares puede generar incentivos para detener las graves violaciones de derechos humanos en las que el régimen de Maduro ha estado involucrado, especialmente desde el año 2014. En efecto, la investigación preliminar anunciada por la Corte en febrero del 2018 básicamente significa que ahora la situación de los derechos humanos en Venezuela se encuentra bajo el escrutinio internacional, no solo por esa investigación preliminar. En realidad, las actuaciones de la OEA, la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario Luis Almagro han sido pioneros en esta materia, los informes de la Oficina de la Alta Comisionada y ahora el último informe de la misión internacional, cuyo mandato acaba de ser extendido por 2 años, van a elevar los costos de Maduro para tener que reprimir por derechos humanos, tal cual puede crear condiciones más favorables que inicien el respeto de la dignidad y los derechos humanos y a la vez propicien una nueva transición en Venezuela. El título del apartado de esto puede resultar un poco polémico, pues se puede decir y con razón que la violación de derechos humanos no puede justificarse con base a incentivos. No es eso. En todo caso, lo que quiere resaltarse aquí, el interés es más bien tratar de entender por qué los regímenes autoritarios violan derechos humanos. Descartando conductas irracionales, se han visto casos de autócratas psicópatas. Es posible identificar los incentivos para violar derechos humanos en el deber de la obediencia. La clave del poder político, lo dijo James Sharp, es la obediencia de los ciudadanos al gobierno. Ningún régimen autoritario podría mantenerse en el poder si no es por la obediencia de los ciudadanos, tanto de los empleados públicos, en especial de aquellos que actúan dentro de los cuerpos de fuerza, tanto como de la población. Como los autoritarismos no suelen generarse condiciones que propicien obediencia voluntaria, deben acudir entonces a la violación de derechos humanos para poder mantenerse en el poder. Podría incluso especularse, no manejo evidencias como para dar una opinión inconclusiva, que mientras más frágiles sean las condiciones que lleven a una obediencia voluntaria, más incentivos hay para emplear técnicas de violación de derechos humanos para forzar así esa obediencia que tanto busca ese gobierno. No solo como reacción a las protestas, sino incluso para sembrar el miedo y el terror en la población y desestimular ex ante las protestas civiles. El objetivo de Maduro aquí es aniquilar toda forma de disidencia, tanto con actos de represión como con sentencias del ilegítimo Tribunal Supremo que declaró como oposición de Venezuela a la así llamada Mesa de Diálogo Nacional. Esta hipótesis en el caso de Venezuela podrá corroborarse por el hecho de las graves y sistemáticas violaciones que comenzaron en Venezuela en el 2014, cuando el régimen chavista había perdido las 2 grandes fuentes de estímulo para el deber de obediencia voluntaria, el reparto clientelar de la renta petrolera y el liderazgo carismático de Hugo Chávez, que aunque lo nieguen, es una verdad. El carisma de Chávez hacía que mucha gente le obedeciera solo por eso. Maduro comenzó a gobernar sin estas 2 fuentes de poder, ni petróleo ni Chávez. Trató de asemejarse, pero no pudo. No fue más que un triste payaso en esa historia política. Además, luego de una disputada elección presidencial,
Temiendo que el deber de la obediencia, el voluntariado, colapsara, optó por reprimir sistemáticamente los derechos humanos. Luego del 2017, esa represión se agravó ante el riesgo de que el golpe de Estado a la Asamblea Nacional afectara también el deber de la obediencia. Pero Maduro no se ha limitado en cuanto a la violación de derechos humanos, solo a la represión de protestas ex post, pues también se ha encargado de generar condiciones adversas para que las protestas se realicen, en especial enfocando sus prácticas represoras hacia toda forma de disidencia, como incluso quedó formalizado en el Plan Zamora 2017, tal y como lo explica el libro Bases Fundamentales de la Transición Venezolana. El objetivo de Maduro es aniquilar toda forma de disidencia, tanto con actos de represión como con sentencias del ilegítimo Tribunal Supremo que declaró como oposición de Venezuela a la así llamada Mesa de Diálogo Nacional. Lo anterior permite explicar el rol de la Corte en el marco de los incentivos para la transición. De acuerdo con Robert A. Dahl, la democratización de regímenes autoritarios como el venezolano está asociada al incremento de los costos de represión del gobierno y a la reducción de los costos de tolerancia. Esto es la transición a la democracia. Es incentivada cuando el gobierno se le hace más oneroso reprimir por las sanciones derivadas de tales actos y a la vez cuando los funcionarios del gobierno tienen alicientes para colaborar con el cese de los actos de represión. La investigación preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, junto a la actuación de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, ha elevado los costos de represión del régimen de Maduro. Si a ello se le agregan las implicaciones que podría tener el principio de la responsabilidad de proteger, o R2P, puede incluirse que hoy día Maduro tiene menos incentivos para poder violar los derechos humanos. Esto no significa que Maduro no vaya a violar derechos humanos, sino que esa violación en especial, de manera sistemática y de manera generalizada, tiene actualmente menos incentivos. Eventualmente esto puede llevar al quiebre del deber de la obediencia, en especial si los funcionarios deciden dejar de obedecer a Nicolás Maduro. Y así, las actuaciones de la Corte Penal Internacional, incluso dilatándose en el tiempo, podrían crear las condiciones favorables para que se lleve a cabo una transición. ¿Qué es lo que pretendo decir con esto, mi gente hermosa? Simple y sencillo. Si Nicolás entiende que más temprano que tarde va a presentarse ante la Corte Penal Internacional porque los delitos de lesa humanidad pesan sobre él, quizás lo pensaría 2 veces antes de mandar a reprimir al pueblo. Pero como la Corte Penal Internacional todavía no se ha pronunciado, válgase seguir haciendo lo que le da la gana, porque él dice tengo a Bensouda allá y Bensouda no me va a fallar. Bien, esta es la realidad, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Dime qué opinas al respecto, un abrazo rompecostillas, se te quiere mucho, 1000 bendiciones.